Entonces no paramos, esto continúa. Y prontito les vamos a decir cuánto cuesta acompañarnos para el camión, acompañarnos a Jojutla Dora. El grupo Alabanza ya se va a empezar a preparar. Estamos hablando con un grupo de México que se llama Conquistando Fronteras también. Y estamos ya trabajando con algunos pastores para poder tener esta noche masiva de adoración, de evangelismo. Les estamos invitando a los pastores que hagan una marcha por las calles de Jojutla. Nunca la han hecho, y que puedan finalizar en ese punto de reunión. El viernes en la noche predicamos en una iglesia apostólica, que se quedó sin iglesia, sin edificio. Y eran, yo no sé si unas 200 personas, Adán, ¿cuántas personas serían allí congregadas? Y pudimos darles apoyo, pero también predicarles la palabra y hacer fiesta para Jesús allí. Y fue padrísimo porque danzamos, nos gozamos. A ver si terminamos el mensaje con unas de esas canciones que nos hacen alabar y adorar a Dios de una manera muy explosiva. Y fue padrísimo y fue un milagro, ¿no? En la iglesia apostólica tienen ciertas normas distintas a las nuestras. Y predicar en pantalón de mezclilla y con playera era algo que allí nunca sucede. Y a mí me subieron con todo y playera y pantalón de mezclillas y bota de trabajo. Y nos subimos y predicamos a Jesús. Y vimos un espíritu de unidad allí. Había una de la iglesia presbiteriana apostólica, nosotros proféticos apostólicos, luego había otra creo de asambleas de Dios, y ahí vimos el poder de la unidad, todos congregados para exaltar a Jesús, sin techo y paredes, pero exaltando y alabando a Dios, porque la iglesia no la contiene un edificio, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, nada la puede destruir, nada la puede parar. Alguien que grite y diga amén. Bien, sentí en mi corazón predicar sobre esto, le he llamado conociendo los tiempos. No solo por los sismos, sino que siento una ola de sucesos sucediéndoles a muchos de ustedes, a muchas personas a nuestro alrededor. Hay situaciones como de muerte, enfermedades, necesidades que se han despertado, ¿no? Y no se diga sobre una situación política, económica y tantas noticias que nos bombardean día con día de una situación actual en el mundo. ¿Y qué es lo que Jesús nos habla al respecto? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer al respecto? Y eso me interesa mucho porque quiero que tú estés preparado para enfrentar correctamente, adecuadamente, enfrentar en victoria, en una posición de victoria, no de derrota, todas las cosas que puedan venir sobre tu vida. Yo quiero que vayamos juntos a Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante, podemos encontrar las bienaventuranzas. Yo no sé, creo, todos lo hemos leído alguna vez. Y encontramos las bienaventuranzas y las vamos a leer juntos. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alguien diga amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande
en los cielos. Le damos un aplauso fuerte a Jesús. Padre, háblanos con tu palabra, habla a nuestros corazones. Gracias porque tú eres bueno, porque tú tienes mejores y mayores cosas para cada uno de nosotros. Y el día de hoy entramos de una manera, pero salimos de otra. Gracias por tu preciosa obra en la cruz del Calvario y cómo nos regalas sabiduría, nos regalas consejo a través de la Escritura. Alguien diga 3 veces amén. Amén, amén y amén. Bienaventurados los que se queden sin frenos a la mitad de la carretera, porque de ellos serán unas tortas ahogadas bien ricas. Fue una aventura, de verdad Dios guardó nuestra vida. Yo no sé cómo se detuvo ese camión de 5 toneladas que llevaba una carga de más de 3 toneladas. Imagínense eso de bajada. Y Dios nos guardó grandemente. Llegamos a un lugar que se llama Villa Guerrero. Y nos quedamos ahí a la mitad de la carretera. Y a mi querido amigo Adán se distrajo porque estábamos en medio de la adrenalina del momento. Y deja las llaves de la camioneta adentro. Y la queríamos abrir y no se podía. Ahora encuentra un cerrajero en medio de la nada. Me acerqué a un puestito ahí de comida que había cerquita. Le digo, oye, no, luego hablan bien raro, no se les entendía nada. Un acento, híjoles, así, peor que el de los tapatíos. Y no se les entendía nada. Yo, dígame otra vez, por favor, y dígame otra vez. Y les tenía que prestar muchísima atención para entenderles. Por ahí en internet encontramos un teléfono de un taxi. Le hablo al taxi, digo, necesito que el taxi, pagarle al taxi para que me traiga donde estoy un cerrajero. No hay cerrajeros aquí. Déjeme, le pregunto a alguien, y ahí me tienen el teléfono y la batería del teléfono se estaba acabando. ¿Te ha pasado algo así, verdad? La batería del teléfono estaba acabando y ahora ¿cómo le hacemos? Y pues con tal de que nos contactan con un cerrajero y nos cobra la gran cantidad de 130 pesotes, ¿verdad? Y llegan a donde estamos y el cuate hasta la camioneta la deja prendida, se baja, agarra un palo que yo no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a comprar uno de esos. Y llega, lo mete en el vidrio y ¡pum! Bota el seguro. 150 pesos. Porque los 130 era si iba en moto, pero 150 si iba en camioneta. 150 pesos. Y se va el tremendo. Y yo necesito un palo de esos, un fierro de esos. Si alguien me quiere, mi cumpleaños es el 11 de noviembre, me pueden regalar uno de esos, por favor, gracias. Y ya no la abren, y ahora ¿cómo le hacemos? Entonces le damos en reversa como podemos, sin frenos, y lo dejamos en una gasolinera. Y con tal de que nos encontramos 2 muchachos, ¿verdad? No les digo sus apodos porque se asusta, pero nos encontramos a 2 muchachos muy alegres, muy risueños, muy particulares. Y nos suben en sus motos. Entonces eran las 11 de la noche. Y les decimos, llévanos al hotel más cerca, ¿no? Que no tenga cucarachas. Y cuando yo le decía que fuera limpio, ¿verdad? Que por lo menos no tuviera cucarachas, volteaba y se reía conmigo. Sin cucarachas, me decía yo. Sí, sin cucarachas, por favor, sin cucarachas. Con tal de que nos dicen, pues yo los llevo, ¿no? Y Dios nos mandó a estos jovencitos de verdad de una manera muy, muy especial. Y pues a mí me suben a la moto con un muchachito de mi misma complexión y digo, ya está, ya se hizo. Me pongo mi gorrito, 11:30 de la noche, mucho frío, vámonos. Pero a Adán lo suben con un delgadito palito que yo dije, ¿qué contraste es ese? Se le va a caer encima. Y Adán le decía, yo manejo la moto. Y el otro le decía, no. Y el otro decía, sin cucarachas. Y yo sí. Y el otro, yo manejo la moto. No. No, el tremendo casi iba con una mano y sacando el celular y mandando un WhatsApp. Porque sí hay WhatsApp allá también,
mandando un WhatsApp. No, fue divertidísimo. Y ahí vamos en medio de la carretera en la noche, en el frío, sin nada, ¿no? En medio de la nada, en 2 motos, y nos llevan a los tacos más ricos que he comido en estos días. De verdad estaban riquísimos. Resulta que Villa Guerrero siembran flor. La docena de flores, no más de la docena, como 24 flores, doble docena, vale 15 pesos. Entonces yo le compré como 10 docenas a Gladys para que tenga para todo el año. Dije, ¿cómo le hago para que no se marchiten ni nada? ¿Verdad? Les paso el tip, señores, les paso el tip. Vaya a Villa Guerrero, se gasta en gasolina lo que se ahorra aquí, va y compra ramos de flores. Muy hermoso el pueblo. Cuando vamos entrando dije, wow, qué bonito. Y al fin llegamos a un hotelito que por ahí los de los tacos nos dijeron, pues solamente se les rasgó la pared de atrás del hotel, pero allí está sirviendo, no pasa nada. Y yo, nada más la pared ¿de dónde? Con el sismo. ¿Y no lo cerraron? No, pero está muy bien, ahí está funcionando, vayan, quédense. Sin cucarachas, sí, sin cucarachas. Con tal de que llegamos, y cuando llegamos, pues 480 pesos con agua caliente, pero como no había agua caliente, 400 pesos. Digo, ¿para qué me dice la diferencia de precios con agua o sin agua caliente si no hay agua caliente? Entonces ahí nos metemos en medio del frío, muy tempranito nos bañamos y salimos de allí. Encontramos a un mecánico, la pieza no estaba en la zona, tuvieron que ir a Toluca por ella. Nos las ponen y nos arrancamos como a la 1:30 de la tarde ya del jueves. Ya llevábamos casi 24 horas de viaje y se nos vuelve a quedar sin frenos. Y con tal de que decimos, pues nos la aventamos con el motor y allí en segunda y lentos, y llegamos hasta Jojutla, Morelos con esa carga. Nos bajamos del camión, mientras que llegaban los hombres a ayudarnos a bajar todo, nos pusieron una Winstar a un lado y Adán y yo bajábamos las cosas de un camión y las separábamos para meterlas a la Winstar. Comimos, y eso sí, si usted ve que el púlpito está creciendo, es porque hay más unción y más gloria. Estoy pasando de capilla a templo. Y comimos así bien rápido y nos vamos a Tepesco, Puebla en ese mismo momento. Y llegamos en la noche y allí dormimos junto con ellos. Luego le cuento que Adán se ofreció, pero está bien, no pasa nada. Y estuvimos sirviendo. Bienaventurados aquellos que sufren a causa de Cristo. Bienaventurados aquellos que dan lo único que tienen por aquellos que lo necesitan. Bienaventurados los que son misericordiosos. La misericordia es la naturaleza de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Lo más fácil para el ser humano es ver que algo mal está sucediendo, malo está pasando en el mundo, y es empezar a hacer planes para renunciar. Pero me encanta lo que un hombre llamado Martín Lutero dijo: aunque supiera que mañana el mundo fuera a desmoronarse, de todas maneras plantaría mi manzano. Aunque sepa que mañana el mundo puede acabarse, de todas maneras hoy voy a esforzarme, voy a trabajar, voy a dar el doble, voy a caminar la milla extra, voy a amar a mis hijos, voy a amar a mi esposa, voy a buscar a Dios, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a ayunar, voy a servir en la iglesia. Aunque usted no lo crea, hay sectas que se están levantando en este último tiempo, en donde sus líderes le dicen a la gente: ya vendan todo, vamos a llenar el templo de víveres porque el mundo se va a acabar y tenemos que sobrevivir cierto tiempo, y ya no estudien, ya no se casen. Yo la semana pasada les dije en broma que un propósito le cambió la vida a muchas personas, y que en esos días dudaba de que personas se estaban divorciando, cosas de esas, ¿no? Y cuando llego a Jojutla me entero que el sistema del registro civil se cayó. Entonces fue profético: nadie se está casando, pero tampoco nadie se está divorciando. La palabra bienaventurado viene de la palabra Macarios, que significa dichoso. Diga conmigo, dichoso.
Levanta tu mano derecha y diga conmigo: las bienaventuranzas no son lo que soy, sino lo que Dios piensa que yo puedo ser. No son nuestras capacidades logrando ser esto, sino es la gracia de Dios haciendo posible que tú y yo podamos ser así. Empieza diciendo sobre el pobre de espíritu. Y el pobre de espíritu, porque reconoce sus pecados, se arrepiente y busca el poder de Dios, el perdón. Después habla que son bienaventurados los que lloran. Y dice la palabra que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Después habla de los mansos, los que están sujetos a Dios. Los mansos son los que tienen dominio propio porque están bajo la autoridad de Dios. Mansedumbre es lo opuesto a orgulloso y arrogante. Alguien diga ay. Después, los Hechos de los Apóstoles hablan de varias personas que tenían hambre y sed de justicia. Los 3,000 judíos que fueron bautizados, los samaritanos y el eunuco, Saulo de Tarso, Cornelio en Hechos capítulo 10. Y estas son las personas que tienen un gran deseo de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Aquellos que como niños recién nacidos buscan la leche espiritual no adulterada, hambre y sed de justicia. ¿Estás aquí conmigo? Después habla de los misericordiosos. Diga conmigo: los misericordiosos son como Dios. Después habla de los limpios de corazón y dice la palabra que los limpios de corazón son los que verán a Dios. Hablan de los pacificadores y los pacificadores son aquellos que promueven a Dios a través del evangelio. Y después de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Pero termina diciendo esto de manera fascinante el apóstol Jesús. Dice: gozaos y alegraos. Dile a tu vecino: gózate y alégrate, porque vuestro premio, galardón, es grande en los cielos. Alguien diga amén a eso. Y luego, después de dictar todas las bienaventuranzas, gozaos y alegraos porque vuestro galardón está en el cielo. Pero inmediatamente dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dile a tu vecino: pon atención, chato. Y cómo después de narrar todas estas cosas bonitas nos habla de los que en el pasado, antes que nosotros, fueron perseguidos. Y tal vez tú dirías: todo está bien mientras que me están diciendo lo bonito, lo padre, pero de repente entran y dicen: la última bienaventuranza es los que son vituperados, perseguidos, maltratados, condenados a muerte a causa de la justicia. Y si así vamos a llevarnos, ¿no? Está toda la lista de cosas buenas que Dios va a agregar a tu vida, porque no son tus logros, sino la gracia de Dios, la competencia de Dios en tu vida. Somos competentes no en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu, pero ¡pum!, vas a ser perseguido. Vas a ser señalado, vas a ser juzgado, vas a ser criticado. Y la razón por la que ponen esto al final es porque quiere decir que todo lo demás vale la pena. Que vale la pena ser perseguido por todas las demás bienaventuranzas que Dios nos da. Entonces, en el momento en el que a ti y a mí nos acusan falsamente, a ti y a mí nos dicen aleluyas, a ti y a mí nos critican, en ese momento podemos recordar las bienaventuranzas y decir: vale la pena. Alguien levante su mano derecha y diga conmigo: vale la pena. Más fuerte: vale la pena. Ahora, ¿alguien recuerda este mensaje que los 4 evangelios también predican? Y dicen, cuentan la historia de Jesús diciendo: el que busque ganar su vida, pero el que la pierda, perseguidos, vituperados, acusados.
Y no hay nada más absurdo, no hay nada más extraño que ver a un cristiano defenderse a sí mismo, porque dice la palabra que al justo Dios lo defiende. Entonces nos está diciendo que así como los profetas fueron perseguidos, también nosotros lo haremos. Quiere decir que los tiempos difíciles no solamente son ahora, siempre ha habido tiempos difíciles. Dile a tu vecino, siempre ha habido tiempos difíciles. ¿Se han intensificado, multiplicado? Claro que sí, la palabra habla de esto. Pero con respecto a conocer los tiempos, hay tres cosas que te quiero enseñar muy rápidamente. Diga conmigo, tiempos que no sabemos. Después diga conmigo, tiempos que no queremos saber. Y tiempos que sí sabemos. Tiempos que no sabemos, tiempos que no queremos saber y tiempos que sí entendemos, que sí sabemos. Los tiempos que no sabemos, dice la palabra, que los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Allí nosotros no sabemos. Nadie sabe el día y la hora en el que como ladrón por la noche Dios vendrá por segunda vez por su novia, por su iglesia. Nadie lo sabe. O los tiempos que no queremos saber. El mismo Jesús exhortaba y decía, eres bueno para saber el tiempo de noche, eres bueno para saber el mal tiempo en la mañana, pero las señales y los tiempos no las sabes distinguir. Dile a tu vecino, a veces no sabemos entender. ¿Verdad? Ves la tempestad y no te hincas, dicen por ahí. Dile codéale a tu vecino y dile, eso está bueno. Y número 3, tiempos que sí entendemos. Tiempos como los de Isaías capítulo 2, versículo 2, que dice, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, diga conmigo la iglesia, como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Alguien diga amén a eso. O Isaías 46, 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Esos son los tiempos que sí sabemos. Entonces, en resumen, hay tiempos que no te competen conocer, que están bajo la soberanía, bajo el designio perfecto de la voluntad de Dios. Y hay tiempos que Dios quiere que entiendas, pero que tú y yo somos necios, somos lentos, somos testarudos, somos pocos espirituales para poder entenderlos. Y hay otros tiempos que sí entendemos. Oh, Dios quiere levantar a la iglesia en este tiempo. ¿Cuántos entienden eso? Dios quiere levantarme con poder en este último tiempo. El mundo irá en un declive, pero la iglesia de Jesucristo irá en un aumento. Alguien diga amén a eso. Pero me encanta cómo finaliza Isaías 46, 9, que dice, los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Es Dios diciéndonos, acuérdate cómo abrí el mar rojo. Dice la palabra que alma mía alaba a Jehová y que y no te olvides de ninguno de mis beneficios, de tus beneficios. Te está diciendo, recuerda los tiempos en el pasado que así como yo sustenté a mi pueblo, los libré de sus enemigos, como yo preservé la humanidad con Noé, también la preservaré, también la guardaré, también la cuidaré en este último tiempo. Es Dios diciendo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y si yo protegí a mi pueblo en el pasado, lo hice con los profetas que fueron perseguidos, pero que también yo estuve ahí con ellos, lo haré en este último tiempo. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay muerte, no hay escasez. Yo estaré contigo. Y si yo estoy contigo, es más que suficiente para que tú permanezcas en victoria. Podrá ser estremecida la tierra, podrán desordenarse muchas cosas, pero Dios nunca cambia. Y esa es nuestra esperanza. Al ver los tiempos que estamos viviendo, la pregunta es, ¿tendremos temor?
Pregúntale a tu vecino, ¿tendremos miedo? ¿Tendremos temor? ¿Nos ocultaremos? ¿Silenciaremos nuestra voz? ¿Alabaremos y adoraremos a Dios más bajito? ¿Predicaré menos porque me pueden quitar mi trabajo? ¿Daré menos porque se me puede acabar mi dinero? ¿Buscaré menos a Dios porque tengo que ocuparme de mis propias cosas y asuntos? No. La Biblia no solo habla de guerra, sino también habla de rumores de guerra. Nunca antes había temblado la tierra como en los últimos 20 años. La ciencia aumenta. Los inventos en los últimos 10 años tienen un incremento de más del 100%. Esta generación viene con una fuerza en la innovación, en el emprender de una manera como nunca antes. El Tratado de Roma, este tratado que se hizo en el Vaticano, la Unión Europea, Egipto en dificultades, América Latina, su economía en crecimiento. Todo esto me habla de últimos tiempos. Hay un esfuerzo en buscar la paz, pero solamente Dios es el príncipe de toda paz. Y estas son señales y tenemos que entenderlas, pero también tenemos que entender que Dios está con nosotros, que no hay nada que temer, que Él es nuestro buen pastor y que es tiempo de arraigarnos, de echar nuestra ancla en la esperanza que es en Cristo Jesús. Me daré la vuelta y me iré corriendo. No. Porque nosotros no estamos del lado del perdedor, estamos del lado del campeón de campeones. Me decepcionaré de los hombres, me iré de la iglesia, andaré de aquí para allá como un inestable. No, porque es tiempo de poner nuestros pies firmes en la tierra y saber que esta es la hora más gloriosa para la iglesia de Jesucristo en México y en el mundo. Esta es la hora más gloriosa, escúchame bien, para Iglesia El Vergel, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Este es el tiempo del cumplimiento de cada una de las palabras proféticas de Dios para tu vida. Este es el tiempo. Y mi actitud tiene que ser de confianza, de arrebatarlo, de abrazar las promesas de Dios. Maranata, alguien grite conmigo, Maranata. Y Maranata solamente está dicha en este sentido una vez en los 66 libros de la Biblia. Maranata, alguien grite conmigo, Maranata. Y Maranata significa el Señor viene. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios, alguien está aquí conmigo, alguien se está emocionando conmigo, dice estas palabras: el Señor viene. Pero antes de eso dice: el que no ame al Señor, el que no ame al Señor, el que no ame al Señor sobre todas las cosas. ¿Estás aquí conmigo? El que no sea capaz de dejar padre y madre para ser mi discípulo, el que no muera a sí mismo, el que no niegue su vida, el que no ame al Señor, porque amar es dar tu vida, es sacrificio, es adoración. Dice el apóstol Pablo que la maldición caiga sobre él. Que la maldición caiga sobre él. La versión 1960 dice sea anatema. Y anatema es algo, silencio allá atrás por favor. Anatema es algo o alguien que es maldecido, maldito, como lo dice el profeta: maldito aquel que haga indolentemente la obra del Señor y retenga la sangre de su espada. Es una desaprobación a la conducta de la persona. Tú escuchas la palabra maldito y dices: ay, ya me fui al infierno. No, es una desaprobación a la conducta de la persona. Y el apóstol Pablo está diciendo que está desaprobada. Desaprobada. Es como cuando Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, la séptima y última iglesia, en Apocalipsis capítulo 2, que una cosa tiene contra ella. Está desaprobando su actitud.
Escúchame bien, muchos van a ser usados en este último tiempo, pero pocos van a ser aprobados. Porque el amor de muchos se va a enfriar. Y por eso Pablo dice que hay que amar al Señor, y si no lo hacemos seremos anatema. Pero Pablo dice: por mi parte oro al Señor Jesucristo y le digo: Maranata. El mayor predicador, exponente de la gracia, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, entra en escena y dice: si no amas al Señor, eres anatema. Entra en escena y le dice a una iglesia de gentiles, a una iglesia que salía de la religión, entraba al reino, a una iglesia que no se regía por dogmas y reglas, a una iglesia que estaba conociendo al Espíritu Santo de una manera real, los 21 dones, a una iglesia que estaba poderosa en el Espíritu, una iglesia que vendía sus propiedades para dárselas los unos a los otros, que compartían el pan, que se reunían en los mismos lugares y eran edificados día con día. A esos Pablo les dice que si no aman al Señor serán anatema. ¿Y por qué? Porque esta exhortación no sería para nosotros hoy en día. La exhortación de Dios es decirte: hey, ámame con todas las fuerzas de tu alma. No se te olvide cumplir este primer y más grande mandamiento: ámame con todas las fuerzas de tu alma, porque la conducta, la actitud que yo apruebo, los bienaventurados son los que me aman con todo su corazón. Alguien levante sus dos manos, cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, guarda mi corazón para ti. No lo quiero compartir con nada ni nadie. Porque sabes, en este último tiempo van a venir y te van a decir: haz esto, no tiene nada de malo. Y el evangelio se va diluyendo. El evangelio se va haciendo más delgado, más adecuado a la situación personal de cada uno. Y el apóstol Pablo termina de una manera muy particular. Y después de decirles malditos a todos, les dice que el amor del Señor Jesús los acompañe siempre. Yo los amo a todos ustedes con el amor del Señor Jesús. Después de que, como Juan el Bautista le dice a todos: raza de víboras, animal rastrero, te estoy hablando a ti. Después les muestra el amor de Jesús, ¿no? Y les dice: por lo que a mí compete, yo los amo a todos. Porque yo no quiero ser anatema. Yo quiero ser parte del cuerpo. Yo quiero ser parte de la familia espiritual que Dios me da. Yo quiero morirme en la raya por ti. Habrá alguien aquí que diga: yo quiero amar a Dios y amar a mi prójimo sobre todas las cosas. Yo quiero dar mi vida por aquellos que vale la pena ver vivir. Yo quiero ir a la muerte por aquello que amo. Familia, el evangelio es salvación, pero el evangelio no es comodidad. La iglesia tiene que ser bella y hermosa como su novio, su esposo. A veces Dios es nuestro esposo, a veces es nuestro novio. A veces es nuestro padre. ¿Puede venir el piano, por favor? En el Antiguo Testamento Dios es nuestro esposo y nos castiga como un esposo y nos demanda como un esposo. Pero viene el Señor Jesucristo a morir por nosotros y tenemos un hermano mayor que convierte a Dios no en un esposo, sino en un padre. Y un padre dice: eres bienaventurado. ¿Estás aquí conmigo? Un padre dice: entre todas las cosas que puedas guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y tu corazón me pertenece, dice el Señor. ¿Sabes que uno de los varios significados de anatema es condena moral? Diga conmigo: condena moral.
Porque en todo lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que Dios espera de la iglesia? Que su moral, su estándar de moralidad suba. Que su práctica de la verdad, que su práctica de la misericordia. Estos tiempos no son para tener temor. Estos tiempos son para abrazar la fe lo más fuerte que puedas. No es nuevo. Un mismo Martín Lutero, frase con la que comencé el mensaje, dijo: no tengo tiempo para perder el tiempo. Una de las cosas que más me molestan como siervo de Jesucristo, apasionado por esto, es ver a otros que desperdician un día de su vida en sí mismos y no lo usan para ayudar a otros. Porque no hay amor más grande que el que da su vida por el que ama. No hay alma más próspera que la que da. No hay vacío del hombre que la generosidad no pueda llenar. El dar sana el orgullo. El dar sana la vanagloria. El dar te ayuda a perdonar. El dar te ayuda a sanar las heridas del alma. El dar es el corazón del Padre que dio a su único Hijo lo mejor que tuvo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocer los tiempos, sí, quiero conocer los tiempos. Y no solo las malas noticias, sino quiero conocer los tiempos desde Adán y Eva. Estaban en el jardín, toman una mala decisión, prescindir del consejo, se separan de la dependencia de Dios. El pecado del primer hombre. Pero Dios es un Dios justo y es un Dios misericordioso. Su sueño fue y es tener una nación santa, y una mala decisión no terminaría con ese sueño. Entonces viene una gran promesa. Dios siempre tiene grandes soluciones para cualquier problema. ¿Y cuál fue la promesa? Vendría un Salvador. Voy a enviar un Salvador a la tierra que los va a redimir, que les va a devolver su identidad y los va a regresar a mi corazón. La promesa se cumplió cuando Jesucristo fue a la cruz y murió en nuestro nombre para hacer algo que dice Romanos: aplastar a Satanás. Satanás no solo fue vencido en la cruz, Satanás fue aplastado en la cruz del Calvario. Y cada vez que yo doy, y cada vez que yo confío en Él, y cada vez que yo levanto mis manos y lo adoro, y cada vez que yo predico la palabra de poder, estoy volviendo a ponerle el pie encima de la cabeza del diablo y recordándole que no solo son tiempos malos, sino que también son tiempos en donde veremos la mano poderosa. Alguien tiene que hacer ruido aquí. Y lo sometió y lo avergonzó y lo exhibió públicamente. Y nos regresa a la gloria. Nos regresa a la gloria. Nos regresa a la gloria primera. Nos vuelve a su imagen y semejanza. Y hace tan preciosa a la novia que es la iglesia. Hace tan bella a la novia que es la iglesia. Y por eso la ama con todas las fuerzas de su alma. Y Dios le dice a la iglesia, y Dios le dice a la iglesia del Vergel: cuídate, ámame,
Mantente cerca, búscame con todas las fuerzas de mi corazón. Vela y ora, porque el espíritu está dispuesto. Aunque tu carne dice no, tu espíritu dice sí. No te apartes de mí, porque con amor eterno te he amado, dice el Señor. Porque yo te celo, porque yo te adoro, porque eres mi novia, eres mi amante. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Y la gracia, alguien grite conmigo, la gracia. Otra vez más fuerte, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aleluya. Levanta tus manos y toca al cielo. Y con tus ojos cerrados, jamás olvidaremos la promesa de bendición de Dios para nuestras vidas, que es su victoria sobre Satanás en la cruz del Calvario. Hay rumores de guerra, Estados Unidos y Corea, Rusia, la Unión Europea, más del 40% de México en hambre. Pero también hay rumores, se está escuchando el sonido de una iglesia apartada y santificada, de un remanente que sigue aquí, que está esperando y que dice: Maranata, el Señor viene pronto y yo lo estoy esperando. Maranata, 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 Maranata. Alguien póngase de pie y tiene que alabar y adorar a Dios.